Bueno, ¿cómo les va? A todos esperamos 2 minutitos más que se sigue sumando gente a la convocatoria, así que en breve ya arrancamos, ¿sí? Gracias. Nico, estás en mute. Nico, estás en mute. Perdón. Bueno, disculpas. Hago la breve intro de nuevo, disculpas técnicas. Eh, Muy buenos días y buenas tardes y hasta noches para todos los que estén presentes. Un placer de poder estar acá con todos ustedes, que se hayan podido sumar y a través de este espacio webinar poder mostrarles y comentarles los resultados de un estudio muy interesante que hicimos en conjunto desde NetQuest con Publicis. Un estudio que lo que buscó fue dar un poco de luz y analizar ciertas tendencias actuales y que están tomando mucha forma y en desarrollo en lo que respecta al consumo de medios y plataformas y tecnologías más que relevantes actualmente y que ponen, pensamos nosotros, a las personas, a los medios y estas mismas plataformas que mencionamos en un primer plano y que sin lugar a duda nos van a abrir muchas puertas, espero que ustedes también, aportando datos y conceptos muy, muy interesantes. Pero bueno, antes de seguir, estoy hablando mucho yo, así que la famosa frase del burro siempre adelante, déjenme comentarles un poquitito quién soy yo y quién es fundamentalmente la persona que me acompaña. Desde mi lado, yo soy Nicolás Kixi, director comercial de NetQuest para South Latam. Estoy trabajando en NetQuest desde hace ya casi 5 años, con 22 años de experiencia en la industria de investigación de mercado. 22 años en los que vengo desempeñándome, desarrollando consultoría a grandes cuentas de distintos rubros y a lo largo del tiempo también a cargo de implementación de estrategias comerciales en las distintas empresas en las que estuve trabajando. Hoy en día me encuentro, como les mencioné, en NetQuest. Pero bueno,
Quien me acompaña es Flor Pini. Flor Pini, desde el lado de Publicis, actualmente es VP Research para LATAM. Y déjenme comentarles un poco de detalle del perfil de Flor. Currículum vitae, por decirlo de alguna manera. Es licenciada en comunicación social, tiene un posgrado en marketing y se especializa mucho también en distintas técnicas estadísticas. Un poco más de números de Flor. Tiene más de 23 años de experiencia en el rubro. Acá, Flor, me ganaste un poquitito con la antigüedad. Durante estos años trabajó asesorando a más de 35 empresas de distintos rubros y obviamente categorías, entre las que podemos mencionar Procter, Mondelez, Samsung, Coca-Cola, L'Oreal, Falabella, Cencosud, etcétera, 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 que la lleva a haber trabajado con más de 100 marcas a lo largo de su carrera, ¿sí? Actualmente, dije que estaba como VP de Research de la TAM, se encuentra liderando 3 equipos distribuidos a lo largo de países latinoamericanos, ¿sí? En definitiva, bueno, Flor, sos una persona que conoces de industria, conoce de empresas, conoce de marcas, de cultura, tendencias y fundamentalmente también consumo dentro de lo que son países de Latinoamérica, que va muy, muy en línea a todo lo que vamos a contarles y desarrollar ahora, ¿sí? Me tomo unos minutitos más para comentarles un poco de breves y simples introducciones de contexto de la región, ¿sí? De la región latinoamericana. Y por ahí conviene dividirlo desde un corte muy simple, pero a modo introductorio, desde lo geográfico, además está decir que es una región inmensa, compuesta por más de 20 países, más de 19 millones de kilómetros cuadrados, que concentran alrededor de 660 millones de personas, por lo cual es un mundo gigantesco el que nos habita a nosotros como latinoamericanos, pero también el corte desde lo social, político, económico y cultural. Sabemos que son países con realidades y situaciones muy, muy particulares, donde se mezcla mucho la heterogeneidad, pero también bastante homogeneidad, como vamos a ver un poquito más adelante, y bien conocemos todos, ¿no? Con situaciones y vaivenes del pasado, del presente y fundamentalmente también que se van a seguir viniendo en el futuro, ¿no? Por lo cual pensamos que en rigor somos un conjunto de países con muchas transformaciones, con muchas vivencias, más que significantes, lo veamos en tiempo y espacio, ¿sí? Pongamos el concepto de hiperdinamismo en la diaria de nuestras vidas, ¿no? Y la realidad es que todo esto influye, interpela, define y hasta diría también que moldea en parte el comportamiento tanto de las personas como de los agentes de la economía y de distintos agentes por fuera de nosotros como personas, ¿no? Desde muchísimos ángulos. Y que de alguna manera establece y marca una agenda de desafíos diarios, ¿no? Tanto como región como individualmente en cada uno de los países. Individualmente en cada uno de los países, a veces pensamos que no nos parecemos mucho, pero la verdad es que nos asemejamos muchísimo, más de lo que pensamos, sabemos, y bueno, esto mismo que dije al principio, hasta imaginamos, ¿no? Mencioné unos segunditos atrás el concepto de heterogeneidad, pero la realidad es que hay más homogeneidad de la que pensamos, ¿no? Compartiendo realidades más genéricas como parte de una región, pero también algunos patrones específicos que vale la pena puntear, nomás a modo de introducción, ¿no? El rol, como por ejemplo de una clase media muy importante, que es más o menos pujante dependiendo del país y el momento. Cada uno sabrá y conocerá bien su realidad alrededor. El concepto de urbanización, que a veces parece antiguo y que nunca deja de desarrollarse y está cada vez más latente y presente en nuestros territorios. La tecnología desde los ángulos de desarrollo y adopción, no solo la gente la adopta, sino que la gente la desarrolla y justamente la termina adoptando más y más desde distintos estilos y tipos. Y finalmente el consumo, el famoso también consumo ético y sustentable, no solo de las personas, sino también desde quienes producen, ¿no? Digamos, es un concepto que también
emerge como dentro de los más relevantes. Lo dicho anteriormente también, ¿no? Digamos que todos estos factores activos individualmente y en conjunto, con tantos otros que obviamente no nos da el tiempo como para mencionar ni aburrirlos de mi lado, la verdad es que contribuye mucho a definir nuevos comportamientos, perfiles, roles y tendencias, tanto de nosotros como consumidores como de los medios y plataformas de comunicación, ¿no? En rigor, un poquitito en resumen sobre todo lo mencionado en estos breves minutos, el objetivo principal de este estudio fue y será poder contribuir y entender conceptos como valoración, adopción, masividad y disrupción actuales y también futuras de estos nuevos patrones de comportamiento tanto de las personas como de los medios en sí, ¿no? Que es ahí donde la cosa también toma otro color. Sumar también a lo largo de la presentación algunos drivers más de índole cultural y motivacional que también moldean y dan mucha forma a estas tendencias desde el lado en sí de las personas, ¿sí? Avanzando un poquitito más, contarles de qué fue y cómo es que se dio la metodología para este estudio, ¿no? Parte importante viene de encuestas volcadas sobre nuestros paneles, ¿no? De paneles que tomamos 5 países, los cuales fueron Argentina, Chile, Perú, Colombia y México, y Brasil, no me quería olvidar, sobre los cuales volcamos 2.400 encuestas en total, ¿sí? Divididas en partes iguales por cada uno de los países, en la que se vio, entre tantas cosas, pero principalmente la valoración, la adopción y el impacto de 5 tendencias que finalmente se decidieron volcar desde el lado de Publicis para esta investigación, que provienen de un conjunto todavía más grande, que en breve le voy a dar el espacio a Flor para que nos cuente un poco más cómo fue esta selección de estas 5 tendencias. Dato no menor, estas 3 variables fueron ahondadas desde 2 ángulos, ¿no? En tiempo presente y futuro para la adopción y el impacto, y desde lo positivo y negativo para lo que tiene que ver con la valoración. Como mencioné recién, otras fuentes y también metodologías se volcaron en este estudio para avanzar con los resultados finales, ¿sí? Flor, yo a partir de acá te voy a pasar la palabra para que vayas un poco más al hueso sobre los resultados y si querés también poder sumar algo de esta introducción que comenté yo. Sí, 2 cosas, me parece por ahí piola que puedas comentarnos esto que dije anteriormente de las 5 tendencias, qué metodologías y qué, procesos los llevaron a ustedes a terminar definiendo 5 sobre 20 tendencias. Y algo que me parece interesante también desde tu rol, poder comentar cómo valoran y cómo llevan adelante distintos estudios de investigación de formato híbrido. Y digo híbrido porque en este caso nosotros lo que volcamos fue la opinión de nuestros panelistas, la tecnología para poder pedirle su opinión, pero está más que claro por todo lo que comenté que también usaron otras fuentes que vale la pena mencionar. Así que, Flor, si te parece, te paso la pelota. Perfecto, gracias Nico. Gracias por la introducción. Odio cuando dan demasiados números porque después la perspectiva y la expectativa es mucho mayor de lo que después pasa, pero gracias igual. Tiendo a hablar un poco más acelerada que Nico. Voy a tratar de no ir tan acelerada para no ser tan inconsistente con la primera parte. Principalmente Nico les contaba, tuvo que ver con un método híbrido. Como bien saben, quienes estén en el área de investigación o trabajen con estudio de consumidor a nivel de resultados, sabemos el potencial que tiene la complementariedad metodológica, ¿no? Cuando uno hace Deep Research, cuando uno hace Social Listening, cuando uno hace Quali, cuando uno hace Quanti, la posibilidad o básicamente cuando empezamos a trabajar tendencias, entendimos que obviamente teníamos mucha información, parte de nuestra industria es la generación de mucha información, siendo parte de un grupo multinacional
tenemos el acceso a muchísimos documentos que tenían que ver con tendencias. Sin embargo, queríamos destilarlo de alguna forma, priorizarlo, valorizarlo y cuantificarlo de una forma que nos diera la perspectiva real, cultural, actual, en el caso de Latinoamérica, ¿no? Entonces, por esta razón empezamos trabajando con todo lo que era todos los reportes que teníamos a la mano, más social listening de lo que estábamos generando por otro tipo con otros objetivos, para empezar a identificar cuáles eran las que en Latinoamérica, de todas las tendencias globales que se vienen conversando, hacían más sentido, ¿no? Y una vez que se habían destilado, darle la perspectiva, porque obviamente no es lo mismo el uso masivo de social media o encontrar que hay una motivación nueva atrás de ese nuevo uso, de ese uso masivo de social media. ¿Cuál era la perspectiva que queríamos evaluar? ¿Qué parte de esa nueva tendencia o esa nueva adopción o esa adopción masiva o emergente que viene creciendo a lo largo del tiempo, qué es lo que queríamos evaluar a nivel de motivación, ¿no? ¿Qué parte de ese hábito nuevo, de esa conducta nueva, nos hacía sentido valorizar? Decía Nico que teníamos tres grandes áreas, que era lo que queríamos realmente entender. Uno, porque en general uno cuando ve una tendencia lo ve a nivel de número, ¿no? Es decir, bueno, mucha gente está adoptando esta conducta. No necesariamente nos está diciendo que es positivo, ¿no? Si yo realmente valoro haber adoptado esta conducta. Por supuesto lo estoy haciendo, es parte de mi rutina, puede ser un hábito, puede ser una costumbre, puede ser que hacerlo de esta manera es más eficiente, puede tener que ver con la oferta, de lo que hoy por hoy hay más de este contenido que del otro, hay más de esta tecnología que la otra, pero no necesariamente me está diciendo qué tan positivamente yo estoy adoptando eso o qué tanta valoración le estoy dando a esa nueva tecnología, a esa nueva plataforma, a ese nuevo contenido. Entonces nos parecía interesante esa medida de valoración, adopción de inteligencia artificial. ¿Tiene una valoración positiva? Esa era la pregunta, ¿no? En segundo lugar, por supuesto, la adopción. ¿Qué tanta gente en Latinoamérica está adoptando? Pero no solo eso, sino cuánta gente va a querer adoptar, ¿no? Sigue pensando que a medida que pasa el tiempo va a usarla cada vez más. Y en segundo lugar, o en tercero, no importa el orden, pero tiene que ver con el impacto que tiene en cambiar mis hábitos, ¿no? Uno, en general, la adopción de nuevas conductas, nuevas tecnologías, nuevas plataformas, no necesariamente pueden hacerme a mí cambiar de conducta. Mientras tanto, hay algunas tecnologías que sí realmente hicieron cambiar el horario en el que hago las cosas, la manera en la que hago las cosas, el momento en el que hago las cosas, ¿no? Y eso obviamente hace que mis cambios de hábitos, por ejemplo, hacia la compra digital, me permita tener una flexibilidad que antes no existía, ¿sí? Demasiada introducción para esto, pero principalmente contarles esta parte que era la más interesante, no por nada, Nico, pero empieza a ver resultados reales y tienen que ver con estas 5 tendencias evaluadas. Van a ver que en términos de formato quisimos simplificarlo porque en general empezar a hablar mucho de una tendencia cuando todos los que seguramente estén acá tengan mucho conocimiento de lo que vamos a hablar. Principalmente queríamos enfocarnos en aquello más distintivo que podía hacernos contarles las tendencias en Latinoamérica de una forma quizás diferente, ¿no? Y acá las separamos en dos tipos de tendencias. Aquellas, y en este caso quedaron 3 y 2, pero aquellas que tienen un nivel de masividad muy alto y además una valoración, que hablábamos antes, positiva, muy alta también, que tiene que ver, y ahí entramos en cada una, pero tiene que ver con este contenido ilimitado, tiene que ver con esta posibilidad fluida de generar una compra en cualquier momento y lugar, y tiene que ver con digámoslo, la reinvención de social media o un nuevo rol o una nueva motivación de cómo estamos usando social media y de cómo migró el uso de social media cuando sabemos que somos una de las regiones que tiene el índice de adopción y de hábito de social media más alto del mundo. Y en segundo lugar, aquellas que tienen menos masividad, pero han sido las más disruptivas en los últimos tiempos, lo que más nos generó un cambio de conducta, ¿no? Cambió mi hábito, cambió algo que hacía que antes o que ahora lo hago de una forma diferente y que además pareciera tener una proyección de voy a empezar a usarlo más en los próximos años, ¿no? Y con esta perspectiva futura era con la que queríamos priorizarnos también cuáles hacían más sentido. ¿Cuáles son estas dos? Por supuesto, inteligencia artificial. Si hablábamos de tendencias, obviamente teníamos que evaluar qué está pasando con este nuevo modelo y este nuevo método de inteligencia artificial. Y la segunda, cuando creíamos que la radio estaba ahí como un medio de soporte, aparece el crecimiento de podcast, aparece el contenido y el consumo exponencial a nivel de Latinoamérica, por supuesto que tiene que ver con la aparición de contenidos en español, pero que hizo casi un nuevo medio, o por lo menos una nueva plataforma de contenidos, que obviamente elevó plataformas, como el caso de Spotify y demás, que nos vuelven a poner el formato de audio, ¿no?, en una prioridad que había dejado de tener.
Entonces, dicho esto, y por supuesto nuestra mirada históricamente tuvo mucho que ver con entender patrón, entender conductas, pero entender principalmente qué hay atrás de eso, ¿no? Y volvemos a lo esencial, a eso básico que en general tenemos cuando vamos a estudiar a una facultad detrás de todo hay una motivación. Y es tan esencial entender que más allá de las tecnologías, de los contenidos, de los nuevos hábitos, hay algo por lo cual lo estamos adoptando, hay algo para lo cual lo estamos adoptando, y que vuelve a ser fundamental entender ese porqué más que el qué está pasando, ¿no? Y eso nos vuelve a poner en ese espacio que más allá de todo la tecnología y de nuestro lado de research o de las áreas de investigación, seguir manteniendo la esencialidad, ¿no? de entender motivación, de entender motivaciones humanas detrás de esta adopción de inteligencia artificial, de entender por qué es relevante o por qué estamos valorando tan positivamente determinados patrones conductuales, determinados medios, determinadas tecnologías, que no dejan de ser conductas, no dejan de ser contenidos, pero sin embargo hay algo que en general, y esto lo vimos en las 5 tendencias, hay una emocionalidad en la adopción de esto, hay una valoración, hay algo interesante, positivo de lo que resulta de estos nuevos hábitos, ¿no? De estas nuevas conductas. Entonces, ahora sí, yendo a la número 1, que tiene que ver con contenido ilimitado. Por supuesto, tiene que ver necesariamente con el crecimiento exponencial de Connected TVs, lo que llamamos Connected TV en Latinoamérica. 41% ya son, o sea, tienen ese nivel de consumo alto. Obviamente también atomizado por una oferta cada vez mayor. En los últimos 5 años se atomizó a nivel de oferta también las plataformas que ofrecían este tipo de contenido, y de hecho hoy en Latinoamérica hay un 43% más de consumo en términos de time spent de consumo versus la televisión lineal que conocíamos, ¿no? Entonces, obviamente esto tiene que ver con una masividad de un hábito que no hay persona que no haya traspasado de un medio al otro, digámoslo, o de unos contenidos a otro. Pero lo interesante de esto tiene que ver con, es la segunda tendencia en términos de masividad, ¿sí? Y obviamente tiene una valoración muy positiva. Este cambio de hábito, esta posibilidad de elección de contenidos a la hora que quiero, en el momento que quiero, cuando quiero, hace que sea una tendencia, por supuesto, con una proyección de adopción más alta, pero también con esta positividad de lo cierto que es un hábito que aprendimos a hacer y que facilitó y que enriqueció la visión del entretenimiento, digámoslo así, ¿no? ¿Qué pasa con el impacto cultural detrás de esto, ¿no? Dos grandes puntos. Uno, el seguir incrementando esta cultura de on demand, ¿no? La gente empieza a esperar, y esto se traslada a muchos otros aspectos de la vida, porque sabemos que podemos ver, escuchar, acceder, consumir en cualquier momento, de forma inmediata, cualquier cosa, ¿no? Eso tiene un trasfondo cultural más interesante. Por supuesto, hay generaciones que ya nacieron con esto y que están transitando en esta necesidad de inmediatez y de accesibilidad sin ninguna barrera de ningún tipo hacia el acceso, ni de costo, ni de tiempos, ni de conexión, ni de nada, porque todo eso se facilitó muchísimo versus años anteriores, y obviamente esto hace a esta cultura que obviamente pone también a las marcas, a las industrias, a las categorías y demás, en una exigencia mayor, ¿no? Incluso desde el punto de vista publicitario, desde el punto de vista de contenido, las marcas requieren tener alinearse al menos a esta cultura mucho más on demand, inmediatez y demás. Alineado, por supuesto, o vinculado mucho con este nivel de personalización cada vez más alto. Los algoritmos que están detectando de lo que estamos viendo y hacen de eso una nueva oferta o ofrecen a partir de, eso es lo que las marcas deben transformarse en no muy poco tiempo, ¿no? Básicamente eso de entender cuáles son necesidades y que la oferta sea lo más personalizada posible. Por supuesto, hoy sí se tiene la posibilidad o el potencial de generar ese tipo de ofertas o de comunicación o de transacción o de interacción con los consumidores a medida de la posibilidad de captura de datos. Y desde nuestro punto de vista, más de backstage del área de research, por supuesto que también todo esto se empieza a ser potencialmente una base de datos y un nivel de conocimiento, de personalización y de entendimiento granular y con un nivel de especificidad basado en conductas reales, digamos, dejando también ya o complementando lo que son los métodos de claim source, pasando a tener un sentido de efectividad y de realidad muy alto, una base amplísima desde el punto de vista de conocimiento, ¿no? Tendencia número 2,
hablábamos de el e-commerce y obviamente acá nos vamos un poco para atrás porque claramente lo que fue el periodo de COVID, que ya a ninguno nos gusta nombrarlo como causa de nada, pero por supuesto que nos hizo ese empuje a compra online, ¿no? Sobre todo sectores más adultos que en general no habían tenido esa adopción, fue como una adopción muy acelerada. Y eso nos dejó en una antesala de estar hoy la segunda región con el crecimiento más alto del mobile, del e-commerce a través de mobile. Y obviamente hay también una nueva tendencia o una nueva, se quiere, funcionalidad del live streaming, que esto es el interés que se tiene del e-commerce casi en vivo, ¿no? Pero a través de plataformas digitales. Y eso Latinoamérica está demostrando un interés bastante alto versus lo que refieren a otras regiones del mundo. En tendencia, y esto una de las cosas más interesantes también que veíamos es el e-commerce, más allá de lo eficiente que es, las posibilidades exponenciales de comprar en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier lugar o a cualquier punto de venta o a cualquier vendedor, tiene un nivel de valoración tan alta en Latinoamérica que eso es lo que hace que tenga un futuro tan exponencial, ¿no? Y que obviamente hace que nosotros estamos migrando a una conducta digital de poder comprar en cualquier momento, en cualquier lugar, que los e-commerce o que los lugares físicos empiecen a pensar en tener un rol absolutamente distinto, porque no ya esa necesidad va a estar muy cubierta a partir de. Por esa razón, los retailers físicos empiezan a migrar o empiezan a evolucionar o empiezan a transicionar a tener mucho más un espacio experiencial, y un poco la tendencia global nos dice eso, ¿no? Que el e-commerce físico va a ser un lugar de experiencia, de experimentación, de cosas que no puedo conseguir en los sitios digitales, de personalización, de customización, de música, de experiencias distintas o distintivas a lo que el e-commerce de esa misma marca me puede ofrecer, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que termina siendo esta omnicanalidad mucho más rica, mucho más interesante para un consumidor que aún en Latinoamérica y aún en sectores demográficos altos y de niveles socioeconómicos amplios, está teniendo una transversalidad muy, muy alta. Decíamos entonces, es una de las tendencias con mayor valoración positiva. Nos encanta la posibilidad de poder comprar a toda hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora del día. Ya dejamos de tener ese concepto, ¿no? De en qué momento comprar, porque todo momento es un punto de compra, y de hecho ese concepto, ¿no? de que ya el punto de venta es el propio consumidor. Ahí está, donde hay que, porque es desde ahí donde sale la decisión, sin ningún otro tipo de limitación. Y que obviamente esto va a tener un nivel de exponencial de adopción muy alto. Es una de las tendencias que más está demostrando que, al menos desde lo declarativo, como decía Nico, desde el punto de vista metodológico, esto fue validación declarativa. Un 35% dice, yo lo voy a seguir adoptando, voy a seguir comprando cada vez más a través de estos medios digitales, ¿no? Pasamos a la tercera tendencia, que por supuesto tiene un nivel de masividad altísimo, como sabemos, región absolutamente social media, absolutamente conectada con redes sociales. Siempre hemos tenido primero, segundo posición en el ranking a nivel global del uso de social media. Fuimos uno de los primeros en tener esa tasa de adopción tan alta que se sigue demostrando. Y hay acá 3 datos interesantes, ¿no? En primer lugar, el continuar la adopción masiva, cada vez más masiva, ya tiene números absolutamente altos en términos de porcentaje de adopción. 2023 va a ser el pico más alto de lo que se espera a nivel comparativamente con el resto de otros mercados del mundo. Pero lo interesante es que empieza a haber nuevos usos, ¿no? Ya social media, las redes sociales no son solo para lo que originalmente fue, que es para mostrar, para conectarse, para interactuar a nivel social, sino que también empieza a haber un interés en usar las redes sociales para buscar inspiración, para buscar desde el punto de vista de contenido que me sirva para algo, ¿no? Más allá de esa conexividad social, que por supuesto sigue existiendo, y obviamente se convierten también en social outlet, ¿no? En la posibilidad de comprar. Son vidrieras, son espacios, son lugares donde ya casi es mandatorio que las marcas entiendan que las redes sociales empiezan a ser muy fuertemente espacios de compra, ¿no? Y esa posibilidad de comprar de una forma más seamless, ¿no? Más orgánica, más lineal, sin tanta operatividad, eso por supuesto atrae también, y es parte de lo que está pasando con estos nuevos usos de social media, ¿no? El 39% entra a social media buscando algo para comprar, y antes esa
funcionalidad o esa forma de uso de esta plataforma no era en absoluto habitual, ¿no? Años atrás, diríamos 3, 4 años atrás, social media era mucho más social media, ¿no? Y en tercer lugar, y algo que tiene mucho más trasfondo cultural y que tiene mucho que ver con la explicación de cómo podemos explicar la explosión de TikTok en Latinoamérica, tiene que ver con esta demanda o este cansancio o esta fatiga de la perfección de las redes sociales, ¿no? Que sabemos que como sociedad, Latinoamérica en un todo, con mercados más críticos o más afectados o impactados por esta estándar de perfección y en cierto modo de una realidad distorsionada o de una realidad parcial, no distorsionada, sino que una parte y no todo, y esto pareció tener como una catarsis o como un alivio cultural de volver a algo mucho más realista, mucho más cotidiano, no tan perfeccionista, más orgánico, más natural, más de todos los días, ¿no? Y eso hizo que haya incluso aplicaciones como BeReal, ¿no? Que tengan eso como trasfondo, es decir, volvamos a conectar con esa realidad, ese sentido de realidad o esa evidencia de que existía una necesidad cultural de pasarnos a dejar de tener ese estándar tan alto, tiene un impacto cultural muy alto, ¿no? Y se traslada a muchos aspectos, principalmente o categorías que tienen más que ver con belleza, con beauty o con cuidados personal, están viendo esta migración muy, muy fuerte en términos de cómo cambian los estándares, ¿no? Como una generación Z que viene con un nivel y con un desarrollo y una internalización de valores que no tienen que ver con los que nosotros veníamos acostumbrados a, sobre todo en aspectos de belleza, que tiene que ver con la autoestima, con el amor propio, con la actitud, con quererse, con intencionalmente decir algo a partir de lo que me pongo, lo que hago, lo que uso y lo que, digamos, estéticamente muestro hacia los demás, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Causa-consecuencia, que fue primero, que fue después, pero principalmente entender que la adopción de una plataforma social está manifestando o una tendencia cultural o está apoyando o acompañando una tendencia cultural mucho más interesante que afecta a industrias, porque por supuesto afecta a industrias de maquillaje, afecta a industrias de estética, de belleza, de cualquiera que estemos mostrando patrones en cualquier comunicación publicitaria, etcétera, porque este sentido o esta, digamos, aspiración a volver a patrones culturales mucho más reales, mucho más conectados con la honestidad, con la autenticidad, con la autoaceptación y demás, está siendo muy fuerte en términos de una nueva generación que está modificando o impactando en ese sentido. Volviendo a tendencias, ¿no? Adopción ya casi al 84% en términos de declarativo, ya no hay mucho espacio para la adopción más, pero básicamente es la tendencia más masiva en términos de adopción, y que obviamente este sentido de realidad también ha tenido una evaluación positiva en ese sentido. Decíamos, cuarta tendencia, tiene que ver con inteligencia artificial. En general se piensa que Latinoamérica está como rezagada, ¿no? De todavía todas esas evoluciones más conectadas con la tecnología, que a veces también la infraestructura tecnológica de Latinoamérica nos va a hacer estar más atrasados en esto. Sin embargo, cada vez más las tecnologías se adaptan con más aceleración versus lo que podíamos ver la adopción tecnológica en años anteriores, ¿no? Y eso tiene también que ver con el uso de inteligencia artificial. De hecho, hay un interés muy alto en Latinoamérica de usar inteligencia artificial, de alguna manera. Con los múltiples usos y sofisticaciones que puede tener, de alguna manera empezar a adoptar. Hay un 58% que está entusiasmado de poder usarlo, ¿no? Y por supuesto también tiene que ver con lo nuevo, la adopción, el testeo, la prueba, lo que no sabemos bien todavía hasta dónde tiene ese potencial, porque es algo que obviamente vemos todos los días que se está evaluando y testeando, pero fue interesante entender, y obviamente es una de las tendencias con la mayor declaración de adopción futura, ¿no? De este crecimiento de adopción a futuro, más del 100% de decir yo sé que ahora no lo uso tanto, pero sí lo voy a usar, yo lo quiero usar, ¿no? Y que obviamente también va a impactar en los hábitos hoy. Hoy hago las cosas de una manera, yo con inteligencia artificial la podría hacer de otra manera. Y ahí cuando lo preguntamos, y eso también es interesante en el trasfondo de cómo llegamos a tener estos datos, lo preguntamos de la manera más simple posible, no inteligencia artificial aplicado a macroeconomía, además, sino la inteligencia artificial en tu cotidianidad, ¿no? En ayudarte en tu trabajo cotidiano, en trabajos de oficina,
en los chatbots que te responden para hacer una compra, etcétera, en las cosas más cotidianas posibles. Y si se fijan, eso tiene una valoración muy alta, ¿no? Por supuesto, y desde el punto de vista cultural, un impacto en una cultura mucho más ágil, mucho más eficiente, mucho más colaborativa, más productiva, más simple, más eficiente en todo sentido, y más que nunca una hiperpersonalización, ¿no? Porque los algoritmos de inteligencia artificial, como bien saben, utiliza todo posible dato para hacer cada vez más casi estar hablando con alguien que me conoce como una persona real, ¿no? Y eso termina siendo como el paradigma de la posibilidad de hiperpersonalización, ¿no? Y acá obviamente el rol de las marcas o de cómo las marcas pueden utilizar inteligencia artificial para conectarse en esa misma línea de te conozco casi como alguien real, se vuelve interesante, ¿no? Se vuelve un desafío muy grande, pero se vuelve también muy interesante al final del día. Y decíamos, llegábamos a la quinta tendencia, y no sé si fue muy rápido, Nico, acá estamos al final, pero básicamente el rol del perfecto, Flor, perfecto. Volvió a tener esta revalorización en términos del podcast. El podcast en que al principio tímidamente Latinoamérica empezó a adoptar, digo tímidamente porque había muy poco contenido en español. Cuando se desarrolla el contenido en español, el nivel de adopción fue exponencial y acelerado, ¿no? Y esta cuestión de que hoy tenemos una vida más flexible, de vuelta lo trajo aquel periodo, pero nos habilitó una vida más flexible, más personal en términos de cómo puedo priorizar mis tiempos, mis actividades y demás, mucha más flexibilidad en tiempos, horarios, concretamente, tangiblemente, hizo que también el podcast sea parte se adoptó mucho mejor a ese nivel o ese estilo de vida que hoy estamos teniendo, ¿no? Mientras entreno, poder escuchar algo que me sirva para trabajar, o mientras estoy cocinando, estoy yendo en auto a la oficina, o estoy yendo a escuchar algo que tenga un contenido que me sirva, que me sea útil, o que me distraiga, o que me entretenga, cual sea que fuera la motivación detrás. Esa adopción fue exponencial, ¿no? Y hoy pasamos a ser la segunda región en el mundo con la mayor cantidad de consumidores de podcast en Latinoamérica, ¿no? Y eso va en línea con las cifras que conocemos de Spotify en Latinoamérica también. Y obviamente acá volvemos a pensar en estas tendencias que tienen menos masividad hoy, pero que sabemos que van a estar al norte, ¿no? de las plataformas y de los contenidos, el 100% de crecimiento en este ratio, en este nivel de adopción, por un lado, con un cambio alto en términos de cambiar los hábitos, es decir, puedo ir escuchando mientras, puedo ir haciendo algo mientras, puedo hacerlo en cuanto estoy transitando hacia algún lugar y demás. Eso tiene un nivel de adaptación a nuestra vida cotidiana muy alto. Y obviamente esta flexibilidad, esta democratización, puedo acceder a un podcast de una universidad de MIT o de un plan educativo o los mejores charlas TED del mundo, digamos, esa posibilidad democrática de acceder a ese tipo de contenidos que hizo que el podcast realmente tenga una jerarquía, ¿no? Porque obviamente si no se pasaban ese tipo de contenidos al podcast, quizá quedaba como algo más de consumidores. Sin embargo, como está todo, también está lo de consumidores, pero hay también tan buen contenido, hizo que este medio se vuelva a posicionar en un espacio absolutamente interesante, ¿no? A su vez también el podcast, al ser tan democrático, tener tanta multiplicidad y posibilidad de contenidos, hizo que también aquellos nichos, digamos, los de intereses muy particulares en algo, tengan su espacio para poder conectar, ¿no? Y decir, hay contenido de veganismo orgánico, etcétera. Y hay contenido específicamente que me da información, que está bien curado, que tiene buen contenido, y obviamente esto lo vuelve a impulsar como medio en el caso de Latinoamérica. Pensamientos finales, básicamente para resumirnos un poco, ¿no? Y si vemos qué es lo que pasó, qué es lo que estuvimos contando en términos de cuáles fueron las tendencias, ¿no? Tener contenido cuando yo quiera, pueda, a cualquier hora, cualquier momento, cualquier día, en cualquier lugar, la posibilidad de comprar a cualquier hora, en cualquier momento, de usar los social media de una manera distintiva, de tener posibilidad también de comprar a través de social media mientras también me conecto con alguien, usar tecnología o inteligencia artificial para ser más eficiente y demás, y últimamente, o en última instancia, poder ir educándome o distrayéndome mientras estoy haciendo otra cosa,
principalmente nos habla de una era que está muy impulsada por propósito, ¿no? Y era un poco lo interesante de que todas las tendencias, lo que estamos adoptando y lo que estamos valorando adoptar, tienen detrás una motivación común, transversal, que es seguir lo que yo necesito hacer, ¿no? Ser útil, funcional, eficiente, ayudarme a resolver y también ayudarme a expresar, ¿no? Esto de contenidos o espacios de creación. Por eso también grandes marcas, en el caso de Spotify y demás, también están migrando a ser lugares de creación, ¿no? Lugares donde la expresión sea más que expresión. No solamente quiero hablar en Twitter, quiero poder crear cosas, ¿no? Y pasó mucho también con la industria de la música, la posibilidad de crear desde espacios donde antes, si no existía tal nivel de producción, era impensado que se podía generar. Con lo cual, lo interesante de entender, ¿no? Y también lo veíamos en otros estudios o en otros contenidos. Hoy, después de todo lo que se ha vivido y en Latinoamérica con un contexto, lo decía Nico al principio, ¿no? Socioeconómico complejo, más allá de patrones comunes, estamos buscando o estamos esperando de los medios, los contenidos, las tecnologías y demás, que nos ayuden a cumplir lo que queremos hacer, ¿no? A nuestro propósito personal. Por eso, de vuelta, volvemos a la esencialidad de entender ese propósito, ¿no? Si entendemos cuál es el propósito de la generación Z, seguramente como marcas, como industria, vamos a poder desarrollar aquello que justamente mejor encauce o mejor permita, facilite este propósito personal. Lo mismo con cualquier generación, lo mismo con cualquier audiencia. Si realmente volvemos a entender qué le está pasando a consumidores muy específicos como motivación, seguramente podamos entender de mucha mejor manera el por qué o cómo o para qué está utilizando finalmente los medios. Y entonces, si se lo está utilizando de esa manera y yo soy una marca que quiero conectarme en esa plataforma, en ese medio, en esa tecnología, ¿cuál es el rol que tengo que tener para que esa conexión sea lo más relevante posible? Que, como bien sabemos, cada vez más la atención, no solamente la atención desde el punto de vista físico, sino donde yo elijo poner mi atención, donde yo decido, que hoy sí es una decisión firme, absoluta, de decir, yo quiero decidir verlo ver 10 minutos, verlo en otro momento, ver a la hora que quiero y verlo haciendo otra cosa o verlo focalizando mi atención. Hoy la economía atencional tiene un nivel de decisión por parte de quien decide utilizarla muchísimo más alto a cuando hablábamos de allá a lo lejos, ¿no? Del déficit de atención o la atomización de la atención y demás, que es mucho más direccional, mucho más intencional, ¿no? Y cuanto más las marcas transiten ese espacio de servirles o ayudarles a serles funcionales, contribuir a lo que ellos están queriendo hacer, si es hacer un deporte, si es lo que fuera que sea, esa motivación detrás, esa es la mejor manera de acercarnos en esta era, por lo menos en Latinoamérica, en algún sentido, ¿no? Dicho esto, por supuesto, volver al punto, ¿no? Los valores personales son los que juegan un rol central desde el punto de vista de Research. En general, siempre fue como la esencia, ¿no? Y a veces uno pierde el foco o va empezando a construir distintos niveles de información por sobre los valores personales, pero cuando uno vuelve a ver este tipo de patrones, que detrás de todo hay algo muy concreto, motivacional, y que casi es cultural, y que si yo hablo de Argentina es distinto a lo que pasa en Colombia o México o en Brasil, entiende que en definitiva el entendimiento, la investigación, la medición de los valores personales van a seguir siempre, para entender lo que fuera que sea que queramos entender, van a ser siempre esa definición última que nos termina de explicar al menos una parte de por qué lo estamos adoptando de esa manera, ¿no? O para qué lo estamos adoptando de esa manera. Aún cuando estamos hablando de algo que es mucho más fuera de valores personales, fuera de entendimiento cultural y que tiene que ver con medios, tecnologías, contenidos, hábitos, conductas, ¿no? Pareciera que está como por fuera de esto. Sin embargo, cuando lo leemos en el entendimiento interior, existe esta explicación que nos dice por qué esta gente, por qué todos nosotros estamos adoptando de esta manera, ¿sí? Y sabemos que parte de eso es el impacto masivo que va a tener todo esto que conversamos, que obviamente eso afecta, impacta en la relación con los medios, la tecnología, las marcas, y que es por eso la relevancia de compartirlo, al menos hoy en este foro que he tenido la suerte de que me hayan invitado a participar, pero por supuesto que todo lo que decimos, todo lo que dijimos,
tiene un impacto muy lineal y muy directo en toda industria en nuestra región, al menos, ¿no? Acá dejo el espacio entonces a preguntas, Nico. Genial, Flor, impecable. La verdad que la hemos peloteado en su momento, desde el diseño y demás, pero cada vez que se escucha y se ve más en detalle surgen cosas nuevas en nuestros pensamientos y ayuda a verlo desde distintas ópticas. Sí, bueno, ahora es un espacio en el cual quien quiera pueda sumar algunas preguntas que les podemos dar respuesta. Pero tenía ganas, por lo menos, de mencionar 3 cosas que me fueron pasando a lo largo de la presentación, ¿no? Porque uno en línea general siempre está con el mindset o seteado de que hay mucha imposición desde, si querés, los generadores de estas cinco tendencias, pero me parece que está más que claro en cómo lo comentaste y a partir de los resultados del rol de las personas, de nosotros mismos, ¿no? Que estamos mucho más empoderados y marcando la cancha y agenda de lo que queremos y podemos hasta llegar a exigirle y pedirle a las empresas, digamos, a las marcas y a distintos agentes, ¿no? Esto del yo, de lo que yo necesito, claramente cruza las 5 tendencias. Lo segundo, que no es una pavada, pero no lo veo solo desde el ángulo mío como yo, sino que no dejo de verlo como padre todo esto, ¿no? Y en cómo esto actualmente moldea y nada, está en el día a día de mi caso mis hijos y el de todos nosotros, lo cual no. Está bueno estar atento, ¿no? Y saber que esto está y saber interpretarlo, ¿no? Como individuo y como padre. Y el tercer lado desde alguien, un agente de la investigación de mercado, ¿no? Esto, la generación de datos que todo esto genera, ¿no? Todos los datos que parecerían que están simples a disposición, pero no lo están y que al estarlo dan vuelta a la investigación de mercado, ¿no? Pasamos de lo anticuado, desde lo declarativo y demás simples funcionalidades, hasta hoy en día poder entrarle por otros lados a todos estos datos y analizar la realidad, ¿no? Bueno, un poco desde nuestro lado, de NetQuest, sí estamos bastante alerta y trabajando en pos de generar estos datos, absorberlos, procesarlos y ponerlos a disposición, que en parte has usado un poco para esta investigación, pero me dan ganas de después hacer un segundo capítulo, por ahí más a futuro, en la cual, bueno, no solo desde lo declarativo de nuestro país, sino poder aportar datos más que vos bien conocés, comportamentales, ¿no? Reales, fácticos, data en sí, muy relacionados a estas 5 tendencias. No sé si hay algunas preguntas, voy chusmeando un poquito, pero me daban ganas, Flor, de, si querés, si podés, y si recordás alguna que otra tendencia que haya quedado por fuera de estas 5, que vos digas, che, estas vale la pena por lo menos mencionar, sin entrar en detalle, pero por ahí un punteo, para tenerlas en cuenta. Mira, Nico, diría, tomamos grandes tendencias que sí están pasando a nivel, obviamente todo esto que vimos está pasando a nivel global. Después había temas que eran como más tácticos o más chicos, que tiene que ver con los formatos, por ejemplo, como los formatos cortos, en todo sentido, los contenidos cortos, de todo, ¿no? A nivel de video y demás, todo está teniendo como un impacto mayor. Temas de la reconfiguración de social media retail, que nosotros lo englobamos en otras cosas también, como retail media o como el comercio en general, ¿no? Se está modificando, impactando desde lo físico, desde lo tecnológico y demás. Es una de las industrias más que más cambió, que más se modificó esencialmente, y que además impacta a toda industria de consumo masivo, industria de lujo, antes el comercio digital tenía mucha relevancia para, por supuesto, decisiones a largo plazo, ¿no? Cuando uno iba a comprar un auto, cuando uno compraba tecnología, donde digital era parte del proceso de decisión. Hoy mucho de todas las otras categorías que quedaban por casi relegadas en relevancia son parte de este ecosistema que necesitan de alguna forma también
encontrarle una relevancia, porque obviamente hay categorías que per se son más complejas de identificarle ese espacio, pero que lo están encontrando, que lo están buscando por ahí, es un formato, es una plataforma de estar de una manera, de darle otro beneficio y demás, y están buscando la manera de ser parte de este ecosistema digital de compra, ¿no? que hablábamos antes. Entonces, más que nada tenía que ver con temas de e-commerce, temas de formato y como temas más tácticos que queríamos como englobar o quisimos englobar en tendencias más generales que pudieran tener impacto cultural, ¿no? Ese es el foco que queríamos tener. Perfecto. Bien. A ver, voy tomando algunas. Acá digo, hacer un estudio simultáneo en varios países representa un reto justamente por la diversidad de la región. ¿Cómo es que se aseguraron que la muestra seleccionada es representativa? Bueno, a ver, nosotros en el panel, o el panel funciona a partir de un bien conocido método muestral por cuotas, en el cual a partir de un tamaño muestral definido se entrecruzan distintas cuotas específicas por los niveles socioeconómicos, sexo, edad y región. A partir de ahí es que se selecciona un número consistente. Este estudio fue volcado sobre población general, no era un target muy algo específico, sino que la naturaleza misma implicaba que se le pueda abordar a todos por igual. Y nada, después es una cuestión también de cómo se procesa, de cómo se ponderan los datos y demás, pero para este tipo de estudios, a partir de la segmentación que también nosotros tenemos el panel, fue así como es que se diseñó la muestra, a partir también del approach que le dio Flor y su equipo para abordarlo. Sí, un punto importante ahí justamente era la masividad, sí, porque obviamente al evaluar tendencias no hace ningún sentido segmentarlos, sino entender si los segmentos altos de la población, a nivel de edad, a nivel de nivel socioeconómico, tendrían el potencial de evaluarlo de esta manera. Entonces, justamente el criterio de masividad, o de por lo menos el abarcar todo posible segmento demográfico fue clave en decidirlo. Bien. A ver, hay algo en lo que respecta a TikTok, que bueno, la marcaste bien vos como si querés, como el social media con más relevancia. Nos consulta un poco cómo pueden hacer las empresas para defender su presencia en TikTok cuando es que existe mucha letra pequeña sobre el supuesto, bueno, sí, mal uso de los datos. Desde el lado más técnico-legal, ¿no? Sí, y eso obviamente también es una decisión de marcas. Hay marcas que por restricción que tienen y por políticas internas globales o regionales o locales prefieren abstenerse. Hay marcas que lo están experimentando, que lo hacen como in-out y testear el modelo, el performance y el resultado que eso da. Y hay marcas que están como más convencidas en asumir, si se quiere, riesgo o este contexto general, ¿no? Pero es cierto que es una conversación que se da con clientes a menudo. Sí. Nos preguntan qué otros tipos de datos podrían combinarse o sumarse en este estudio para darle aún mayor profundidad. ¿Es posible obtener esos datos de la misma fuente o tienen que ir a otro lado? Bueno, sí, un poco lo comenté, perdón, al cierre de la presentación. Desde NetQuest, sí, hablando desde nuestro lado, ¿no? Es posible desde una misma persona no solo consultarle, sino obtener datos fácticos reales de comportamiento digital, ¿no? Esto de poder, trazándolo un poco en relación a las 5 tendencias, desde lo que tiene que ver con el e-commerce, nosotros captamos comportamiento digital que nos lleva a poder captar la venta y todo el funnel de compra, para todo lo que tiene que ver con exposición a sonidos, llamémoslo contenido para este contenido ilimitado que mencionó Flor, también para lo que es los podcasts. Levantamos exposición también a partir de una tecnología desarrollada junto con un partner que es Fluso, y desarrollamos el concepto de audio matching, de poder medir audiencias y exposición a contenido. Usamos muchísimo también toda información de profiling propia de los panelistas. Mencioné estos 4 sociodemográficos, pero adicionalmente, y Flor lo sabe bien, trabajamos mucho con datos de perfilamiento que dan
información adicional sobre las personas, ¿sí? De distinto tipo de índole. Entonces eso suma mucho a entender al shopper, entender a la persona, entender al entrevistado, con datos adicionales y a partir de eso jugar mucho con la posibilidad de ahondar en análisis más profundos. Mira alguna más. A ver acá, que ya se nos está acabando el tiempo. A ver, Flor, si vos recordás en qué área o comportamiento, si es que lo hay más diferencia entre los distintos países latinoamericanos. Si bien mencionamos que nos parecemos muchísimo y esto es transversal a todos, tal vez, si es que lo hay, y si se detectó alguna de estas tendencias que se destaquen más o menos en algún que otro país. Mira, retail media o lo que llamamos e-commerce sí tiene una adopción quizás con algunas diferencias mercado a mercado, más allá de la masividad o el crecimiento en todos a nivel igual. La adopción final, el porcentaje de e-commerce en cada mercado tiene distinción. Lo mismo pasa con social media. Argentina, Brasil son los mercados que más lideran una adopción muy, muy, muy masiva. Estamos hablando que en todos sí pasa esta tendencia sin dudas, pero el uso o finalmente el rol del medio puede tener una variación que tiene mucho que ver con para qué lo usamos en cada país, ¿no? Bien. Sí. Sí, y justo, mira, esto dio el pie a una última pregunta que levanté desde acá. La realidad nos comentan y también hasta lo ven, un poco también fue natural y se dio de que el consumo del e-commerce post-pandemia, se amesetó un poco. Cuando decimos se amesetó, no es que dejó de crecer, sino que tal vez dejó de crecer al ritmo de el que venía creciendo durante ese casi añito en el que estuvimos en esa situación. Me parece que tiene lógica desde la realidad de que, lo voy a decir de una manera medio fácil, nos abrieron las puertas para volver un poco a la vieja normalidad. Entonces ahora, si bien sigue creciendo el e-commerce, no es solo el e-commerce, es también el presencial, entrecruzado mucho por conceptos que vos bien mencionaste cuando hablabas esto del shopping, la fluidez del shopping. Sí, lo que pasa es que no compara la tasa de crecimiento, real, ¿no? Correcto, la tasa de crecimiento acelerado que hubo durante la pandemia es ilógico, fue ilógico, ¿no? Entonces, no era posible que eso siguiera siendo exponencial, por eso obviamente uno cuando ve la curva tiene esa meseta, pero el nivel de aceleración fue lo que nos hubiese llevado en un contexto normal entre 5 y 10 años crecer. Lo crecimos o lo generamos en un periodo con un contexto muy limitado. De hecho, escuchaba en ese momento, cuando todos estábamos empezando a pensar qué pasa después de COVID y demás, un neurólogo que decía que cuando uno está en edad muy temprana, el nivel de conexiones neuronales que uno hace para aprender nuevas conductas, obviamente lo hacen solo los bebés. Después nosotros cuando vamos creciendo ya más o menos las conductas son las mismas. Como nunca antes, el nivel de conexión neuronal para generar, aprender nuevas conductas, y te tenés que quedar todo, y tenés que aprender, nunca antes se generó tan fuertemente en la edad adulta. Y era interesante porque todo lo que estamos viendo tiene que ver con nuevas cosas que adoptamos y quizás hubo culturas o sociedades o generaciones anteriores que les costaba más la adopción, pero quizás esa flexibilidad que nos generó nos movimos todos a hacer algo distinto o de una manera distinta, también flexibilizó que alguien de edad mayor no tenga problema en probar un ChatGPT, ¿no? Y eso es parte de una nueva cultura que también está moviendo mucho lo que son las tendencias, en este caso de medios que vimos hoy. Genial, Flor. Bueno, se nos está ya acortando el tiempo y esto de rapidez, fluidez, también nos trae acá a seguir un poco con lo nuestro y con toda la gente. De más está decirte y agradecerte, Flor, por el espacio. La verdad que es un placer poder escucharte, conoces una bocha de todo esto. Vamos a intentar hacer más cosas, de nuestro lado encantado, buscándole un poquitito más de vueltas al asunto, a los asuntos. Y a los que se conectaron, mil gracias. La verdad es que veo que han sido casi que 90 personas en total, 90 o 100, ahora después vamos a chequear. Es un número piola, de mi lado súper abierto para quien quiera contactarme en redes o por donde se pueda dar.
encantado. Así que, Flor, enorme gusto, te mando un beso y estamos en contacto. Chau, muchísimas gracias.